Hola, buenas noches. Estamos iniciando transmisiones hoy martes 31 de julio. Escuchan de fondo a los tamales oaxaqueños, que esos no se accidentan con Mario México. Y la voz de Carlos Marín. Carlos Marín, el amigo de los desaparecidos, de las víctimas. Lo digo con toda sorna porque aquí lo están escuchando. Quizás sean, bueno, sus programas van a continuar en Milenio, pero con el anuncio de hoy de que se retira como director general tanto de Milenio Televisión como de Milenio eh, Milenio Editorial, pues empieza el recambio generacional. Que quieren tamales oaxaqueños, a ver si la Anastasia se va por ellos. Tú, ven. Buenas noches, estamos aquí después de la información que todo el día o la tarde más bien del día de hoy, circuló sobre el accidente en Durango, en el aeropuerto de Durango. 101 personas, 97 pasajeros, 8 de ellos menores de edad y 4 tripulantes. Por fortuna, lo acaba de comentar ya e informar Aeroméxico de manera oficial, no hay fallecidos. Un accidente muy extraño en circunstancias muy delicadas. Afortunadamente no alcanzó a despegar la aeronave según la mayoría de las versiones, y los pilotos, el piloto y el copiloto y los sobrecargos ayudaron mucho a que pues, la mayoría o prácticamente todos los pasajeros hayan podido salir de la aeronave, y en algunos casos se hablan alrededor de 18 a 25 personas están heridas, algunas como consecuencia de la intoxicación provocada por el incendio de la misma aeronave. En fin, buenas noches. Aquí a Dina Cravioto, que nos ve desde Tijuana, a Arturo Rodríguez, a Rocío Albarrán, a Cristi Cardona, que nos está viendo desde Monterrey, Derham. Así es, no hay fallecidos, eso es bueno, sobre todo por la acción rápida pues de la tripulación. El que sí está, parece que grave, es el piloto Carlos, ahorita les digo el nombre, pero que resultó ser pues el héroe de esta situación, porque alcanzó a salvar a la mayoría, bueno, a todos los pasajeros. No se sabe hasta el momento cuál fue la causa del incidente. Tampoco la Aeroméxico ha asumido que haya sido por un asunto de desperfectos del avión. Carlos Galván Meirán es el piloto, que es joven, menos de 40 años, y está hospitalizado, parece que está en situación grave. Así es, pues muchas gracias a Carlos Miranda también, que nos está viendo desde Guerrero, a José Luis Javier Santos, a Lourdes Macías Leiva desde Los Mochis, Sinaloa, a Dana del Castillo desde mi tierra, desde Mérida, Leticia Parra, buenas noches, Lola desde Hidalgo, muchas gracias. ¿Qué pasó hoy en Hidalgo? Bueno, pues hay un movimiento ya incluso convocado para el próximo jueves de protesta en contra del gobernador Omar Fayad, este personaje singular que se dedicó pues a perseguir o a infiltrar los actos de Morena en la campaña electoral, y fue uno de los primeros que llenó de elogios a López Obrador cuando ya se confirmó la victoria de Andrés Manuel el 1 de julio. En fin, la situación en Hidalgo pues está también delicada. También está delicada en Sinaloa. Por cierto, aquí estoy viendo a varios compañeros de Sinaloa que nos están sintonizando, que se están conectando. En Sinaloa, pues el gobernador Quirino Ordaz está haciendo otro trastupije, como la gobernadora de Sonora y como la mayoría priista del Congreso, para realizar candados
y evitar que la próxima legislatura, que va a estar dominada por Morena, pues le quiten pues la facultad de vetar iniciativas del Ejecutivo Estatal. Me dice que también en Mérida está hirviendo, pues es que la canícula ahí no ha parado. ¿De qué vamos a hablar aparte de la información que ya dimos del parte de Aeroméxico y del parte de Milenio y la despedida anticipada de Carlos Marín? El día de ayer el INEGI dio el informe preliminar de la cifra de fallecidos durante el 2017, de la cifra de personas que fallecieron por homicidios violentos. Y resulta que efectivamente el 2017 se ha convertido ya, y creo que el 2018 va para eso, en el año más violento de los últimos 20 años en el país. La cifra récord son de 31.174 personas fallecidas, la mayoría por armas de fuego. La tasa de homicidios en el país creció en tan solo un año, del 2016 al 2017, de 20 personas por cada 100.000 habitantes a 25 personas por cada 100.000 habitantes. Lo peor de esta cifra no solamente es el elevado número de personas ejecutadas y de casos absolutamente pues prácticamente sancionados o sin sancionar, sin investigación e impunes. Lo peor es que el 56% de estas personas son menores de 30 años. Estamos hablando de un auténtico juvenicidio en el país. Están las cifras: el 8.9% de las personas asesinadas fueron menores a 18 años y el 30% fueron entre 20 y 29 años. Sumados dan el 37%, más el 26.56% que fueron personas entre 30 y 39 años. Si hacemos la suma o el porcentaje de las personas menores de 35 años, tenemos un 56% de esta suma total de 31,000 personas son menores de 35 años. Es decir, en tan solo un año, una generación, o los jóvenes que no votaron, por cierto, por Peña Nieto, o los que votaron en el 2012 y son menores de 30 años, fueron los objetos principales de la violencia en todo el país. Los estados con mayor violencia son, por supuesto, el Estado de México, que fue gobernado por Enrique Peña Nieto, y Guerrero, que se colocan las dos entidades como las más violentas del país, seguidas por estados que habían bajado o habían disminuido mucho la violencia, como son Baja California, como son Nayarit y como son entidades como Chihuahua y Sinaloa. El caso más grave, por ejemplo, es Colima. Colima, que hace 10 años tenía una tasa de menos de 20 muertos al año, ahora tiene más de 60 ejecutados al mes. Estamos hablando de una verdadera descomposición. Nayarit, que es un estado que prácticamente no figuraba en los índices de mayor violencia, está señalado como uno de los estados con mayor índice de mortalidad por armas de fuego. ¿Y por qué digo Nayarit? Pues bueno, porque en estos momentos el señor Enrique Peña Nieto está vacacionando en Punta Mita, en Nayarit. Es el 12º viaje que hace el señor Enrique Peña Nieto con su escolta del Estado Mayor Presidencial, con las policías federales, con elementos del ejército que lo están custodiando mientras el copete juega golf. Es decir, de aquí el tamaño del desprecio a el señor Enrique Peña Nieto. El estado más afectado durante el 2017 por la violencia disparada, que es Nayarit,
donde están las disputas entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel o los restos del cártel de Sinaloa, pues bueno, ahí el señor Enrique Peña Nieto no acude pues a vigilar los operativos de seguridad, sino que pues acude a jugar golf al Hotel San Regis, que se ha convertido en su segunda casa, según él. Bueno, pues también en Acapulco, a donde el señor Peña Nieto le gusta ir a jugar golf, dice que juega muy mal, pero bueno, lo importante es hacer aparentar que sabe y que puede ser el Tiger Woods de Atlacomulco. Bueno, pues también en Acapulco los índices de violencia se dispararon muchísimo durante el 2017 y ya no digamos 2018. Todavía el INEGI no ha hecho el cierre del año del 2018, pero así como van la situación, así como van los índices de violencia, es muy probable que supere el 2018 con mucho los índices de violencia del 2017. Así es, Peña, una vez más, ignorando lo que sucede, demostrando efectivamente su incapacidad no solamente de empatía, sino de tener un sentido de la emergencia social. Aquí me están comentando, me dice Pati Garza, que hay algo que haga bien ese hombre, sí, roba mucho, ha robado bastante. Por cierto que también esta información sobre los índices de homicidios y ejecuciones que se dispararon en el país coincidió con el informe que dio a conocer México Evalúa, una organización dedicada al análisis de las cuentas públicas, en donde dice que entre 2013 y 2017, es decir, los 5 primeros años de la administración de Enrique Peña Nieto, el gobierno federal destinó 38.024 millones de pesos al pago de traslados en aviones, en transporte terrestre, pues del señor Enrique Peña Nieto y de la mayoría de los funcionarios federales. 38.024 millones de pesos es el monto equivalente a la creación de 2 o 3 instituciones similares al CONACYT. Es prácticamente el mismo presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México en un año. Bueno, pues el señor Enrique Peña Nieto y su gobierno destinaron esta cantidad durante estos 4 años tan solo para trasladarse. Pero lo peor es que representa un 130.5% más de lo que le habían autorizado en la Cámara de Diputados o en el Congreso. Es decir, se le autorizaron 16.493 millones de pesos y gastó 38.024 millones de pesos. Y todavía se extrañan de que la gente esté encabronada y de que haya votado por el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Todavía se extrañan los priistas que están buscando razones en otros lados y no en este tipo de dispendios, en este tipo de políticas y de maneras de tratar a los funcionarios federales como si fueran parte de una aristocracia que además nos cuesta mucho y que ya vimos está dejando al país en una de las peores guerras y de las peores olas de violencia que hemos vivido pues, desde que se está midiendo esta situación, 97 a la fecha, es decir, después de la crisis del 95, del efecto tequila, no se había registrado un brote de violencia tan grande en prácticamente todo el país. Aquí aprovecho este momento para mandarle saludos a Nadia Zened, a Marta Patricia. Me dice que ahora sí el Tiger Woods de Atlacomulco pues se la va a pasar jugando golf, a lo mejor en Almoloya o en algún penal de alta seguridad, ¿no? Si es que se hace justicia. En fin, dice la verdad, a Peña le importa un pepino el país y ni se molesta en ocultarlo. Bueno, sí demuestra su conmoción. Hoy mandó 2 tweets diciendo que estaba muy conmovido por el accidente de la nave o del avión de Aeroméxico en Durango.
Bueno, pues, pero no regresó de sus vacaciones en Punta Mita. Eso, pues, ¿cómo va a ser? Imagínense, él que es el Tiger Woods de Atlacomulco, dejando a todos sus invitados, en especial a los empresarios con los que él ha hecho trinquetes durante todo un sexenio, ¿cómo los va a dejar ahí colgados de la brocha porque hay un accidente aéreo en el país? Eso, pues eso que lo resuelve el señor Gerardo Ruiz Esparza, acostumbrado a socavones, accidentes y tranzas. En fin, claro, también puede jugar canicas, pero lo más probable es que juegue canicas con el erario público. Y nuestro último tema de este día fue otra vez los revires de Donald Trump, presionando y chantajeando a los demócratas del Congreso de Estados Unidos con la posibilidad de revivir la construcción del muro. El tema del muro evidentemente va a seguir siendo utilizado por Donald Trump tanto por razones internas como parte de su proyecto pues proteccionista, racista, antimexicano. Cuando este día le preguntaron a Andrés Manuel López Obrador sobre el muro y la posición que revivió Donald Trump de pues, presionar al Congreso para que le autoricen construir su muro precioso, López Obrador respondió diciendo: esa palabra no está en mi vocabulario y no lo vamos a pronunciar. Lo que significa, para quienes saben escucharlo, que si Donald Trump quiere tener una negociación pues sana con el próximo gobierno federal, más vale que vaya quitando la palabra muro del vocabulario diplomático. En fin, pues estas son los temas que el día de hoy pues hemos visto en los medios, en la agenda informativa. También el futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que invertirá 10,000 millones de pesos en el sector salud, sobre todo para la reconstrucción de 57 hospitales que están abandonados en todo el país. Creo que en este punto también ya después hablaremos con mayor profundidad del desastre que ha sido los dos gobiernos panistas y el gobierno priista de Enrique Peña Nieto en el sector salud, sobre todo en materia de corrupción en la compra de medicamentos. Por cierto, que anunció también que va a haber una compra consolidada tanto de los medicamentos que se destinan al Instituto Mexicano del Seguro Social como al sector salud en general. En fin, me preguntan por Anastasia y Tomasa. Aquí están, pero están dormidas. Están dormidas porque las arrulla el aroma de los tamales oaxaqueños. En fin, nos vemos mañana a estas horas en Facebook Live. Les agradezco muchísimo su interés, su... Tomasa, te están pidiendo que aparezcas. Están bien dormidas. En fin, ahora sí, las gatas y el tigre duermen. Buenas noches, muchas gracias.